solo enfatizar cuáles son los puntos más cruciales o que más se ven mayormente que hacen que un joven pierda ese ánimo, ese interés y termine alejándose de la iglesia y del Señor. Es una problemática muy fuerte hablar de los jóvenes, ya que el joven se cansa y flaquea. Empecemos desde ahí. Vamos al libro de Isaías. De amigo y hermano que nos está escuchando, está observando esta grabación, la transmisión de emisión en vivo. Quiero que estés atento a lo que dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. El profeta Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 30, nos dice lo siguiente: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan. Quiero detenerme en esa palabra, esperar. Y de ahí nace la problema. ¿Por qué el joven se cansa y flaquea? Porque no le gusta esperar. No le gusta esperar el tiempo de Dios. No le gusta esperar el llamado de Dios. No le gusta esperar el tiempo preciso e indicado de parte del Señor. No. El joven quiere hacerlo a su manera, quiere hacerlo conforme a sus pensamientos, a sus deseos. Y la Biblia enfatiza un panorama muy grande, que los pensamientos del hombre no son los pensamientos. Y los caminos del hombre no son los caminos que Dios ha preparado para la humanidad. Muy interesante lo que menciona, amado pastor. Los jóvenes se cansan y flaquean. Pero yo quisiera preguntarle cómo podríamos ayudar, digámoslo así, a los jóvenes que aún no han llegado a ser maduros, porque un joven que aún es inmaduro espiritualmente muchas veces tiene problemas para comprender acerca de la voluntad y esperar en Dios. ¿Cómo podríamos ayudar a los jóvenes a poder comprender mejor este tema? Pablo enfatiza lo siguiente: sé ejemplo para los creyentes. Y ojo, Pablo se lo dice a un joven llamado Timoteo. Un joven que él puso enfrente de la obra. Timoteo estaba pastoreando siendo joven. Y le dice: sé ejemplo para los creyentes. ¿Cómo puedo animar a un joven que todavía no ha madurado en la fe? ¿Cómo puedo ayudar a un joven que todavía tiene dificultades en comprender entre lo bueno y lo malo, como pasó en el pueblo de Nínive? Dice que en el tiempo de Jonás ellos no distinguían entre lo bueno y lo malo. ¿Hasta dónde había llegado esa población de Nínive? No sabía qué era bueno y qué era malo. El joven inmaduro, joven que todavía está con la intención de cambiar, sí. Está con la intención de caminar, sí. Está con la intención de trabajar, claro que sí. Pero el joven nuevo no sabe cómo son las cosas de Dios. ¿Cómo podemos ayudarlo? Primero con la palabra. Enséñale quién es Dios. Enséñale por qué Dios lo ha llamado. No dice los días sábados: joven, Dios te está llamando. Tú tienes que enseñarle al joven por qué Dios ha hecho un llamado a aquel joven. Mientras el joven no conozca de Dios, él lo va a hacer a su entendimiento, a su inmadurez. Es más, si viene del mundo, a su
mundanalidad todavía, porque todavía no ha sido cambiado ese joven. Pero si tú comienzas a enseñarle, comienzas a caminar con él. Mira, el joven tiene algo. Si tú caminas con el joven aprende. Y eso es por naturaleza. Todo joven aprende. Y si tú caminas con personas adultas, aprendes cosas sabias, cosas de madurez. Pero en este caso, si tú caminas con un joven inmaduro, pero siendo ejemplo para él, vas a ir inculcando en él la palabra de Dios. Creo que el primer factor para ganarte un joven es la palabra. O sea, si tú no le muestras el manual de la vida, el joven no va a saber. Él va a pensar que todo es broma, que todo es chiste, que todo es alegría. No, a todo tiene su tiempo. Hay tiempo donde uno se alegra, hay tiempo donde uno puede ir a un esparcimiento, celebrar con él, celebrar con todos. Pero las cosas de Dios es más allá que un deporte, más allá que un esparcimiento, más allá que un entretenimiento. Las cosas de Dios es un cambio de vida, transformar nuestra mente. Pablo a esto le llama renovar mente. ¿Cómo lo ayudas? Incúlcale la palabra. Enséñale. Dale ejemplo. ¿Cómo le enseñas a un joven a cargar sillas? Tú cargándolas. Porque el joven te va a decir, no puedo, no sé. Entonces tú tienes que, a pesar de que estás con tu terno y todo, tienes que enseñarle. No, mira, esto se carga así y sí se puede, hijo. Entonces el joven va observando y va diciendo, ¿cierto? Y enséñale que mejor es servir antes de tomar un micrófono. Antes de un llamado es el servicio. Y si el joven no capta ello, ahí es el asunto. Se va a emocionar. Va a ser un joven solamente caminando en emoción. Algo que usted mencionó muy interesante, y es que es una pregunta que muchos jóvenes incluso he escuchado que hacen: ¿cuál es mi llamado? Muchas veces yo también, en mi experiencia como joven, me desesperaba por encontrar cuál era mi llamado en Dios. Y he escuchado testimonios de jóvenes que, al no saber qué es lo que Dios los ha llamado, simplemente decidían tomar eso como, digámoslo, excusa para poder alejarse, diciendo: no, Dios no me llamó a nada. Entonces, ¿cómo podría aconsejar a los jóvenes a buscar en sí cuál es el llamado, o esperar a que Dios lo llame? Versículo 29 del mismo Isaías 40. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hermano lindo, el llamado de Dios a su obra es algo muy especial. Lo lamentable es que Dios no camina bajo el tiempo de nosotros. ¿Y por qué digo lo lamentable? Porque a muchos de nosotros no nos gusta esperar. Tú mencionabas, tú le decías al Señor cuál es mi don, cuál es mi llamado, cuál es mi ministerio, y llegaba un momento en que te desesperabas y pensabas que tal vez Dios no te tomaba en cuenta, o tal vez simplemente eras uno más del montón. Pero no. Cada joven tiene un llamado. Cada hermano tiene un llamado. Aún de los niños, de la boca de los que maman, fundaste la fortaleza, oh Señor. Aún en los niños hay un llamado. En los adultos, en los ancianos.
Pero más allá del llamado está el tiempo. Mira, cuando tú estás preparando un pan, primero ese pan tienes que amasarlo. Ya he ingresado todos los ingredientes, harina, levadura, etc. A ese pan tienes que amasar. Y no es que simplemente coges el pan y haces esto y listo. Tienes que amasar. Y amasar toma un tiempo. Ahora todos dirán, bueno, ya, lo amasaste. Ahora tienes que esperar. Meterlo al horno de fuego. Y ahí esperar. Hasta que ese pan, pues verdaderamente cocido y pueda comerse. Pero aún en el horno hay panes que no llegan a cocer. O algunos hasta se pasan, se queman. Y es que en el proceso de amasar no hubo una buena manipulación, un buen orden. Mucho me gusta seguir el orden, el tiempo. El tiempo es preciso. Cuando es de Dios es preciso. Y Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Entonces, ¿qué se le puede decir a un joven? Tienes el llamado de Dios. ¿Pero en qué, pastor? Para que tú conozcas parte del llamado, tú te tienes que involucrar, hijo. Tienes que meter mano. Si no metes mano en la obra, vas a ver en qué vas a ser útil, pues. Tú no puedes esperar tu ministerio, tu llamado en una silla. No. No decía que Pedro estaba trabajando y Dios lo miró y le dijo, deja ahí aquello y vamos, quiero hacerte pescadores de hombres. No dice la palabra que David estaba apacentando las ovejas de su padre. Fue contado por parte del profeta Samuel ser ungido. El joven perezoso no va a alcanzar un llamado. El joven trabajador, el joven que va a meter sus manos en la obra, él es más propenso a saber en qué área de su vida ha sido llamado de parte de Dios. Ahora, pero pastor, ¿cómo tomando una escoba yo identifico que voy a ser usado en lenguas? Es que, hijo, si no te metes en la obra, no vas a saber nada. De frente no vas a llegar al al micrófono. Vida, tienes que meterte en la obra, sumergirte en la obra, empaparte de la obra, saber cuáles son sus necesidades, saber qué es lo que falta, cuáles son sus debilidades. Entonces, de ahí, Señor, mira, yo creo que aquí falta esto. Señor, usa mi vida en ello. Y si es la voluntad de Dios, Dios te usa en ese ámbito. Y si no, te usa en el ámbito donde hay necesidad. Yo siempre digo algo. Si una persona se levanta es porque se ha levantado porque hay una necesidad. Hay algo que no cubre. Entonces, Dios tiene que levantar un hombre. Dios tiene que levantar una mujer. Dios tiene que levantar un joven. Dios tiene que levantar un adulto. Y si nadie del pueblo se levanta, pues una piedra se levanta. Porque no dice, si todos se callan, las piedras hablarán. Wow, muy interesante lo que nos decía Pastor. Hay algo que yo diría que muchas veces estamos ignorando, y es que muchos jóvenes, como en mi caso al inicio, llegamos con heridas a la iglesia, llegamos con heridas del mundo, llegamos con heridas tal vez de nuestros padres, de nuestros amigos, rechazos, etc. Y muchas veces tú puedes ver un joven que se ríe, un joven alegre en la iglesia, pero algo que descuidamos es cómo hablar, cómo tratar con aquellos jóvenes que vienen con heridas, porque muchas veces un joven que viene con heridas del mundo no te va a escuchar fácilmente. Es un proceso más complicado, diría yo,
Y algo en lo que muchas veces fallamos es que no sabemos cómo llegar a los jóvenes, no sabemos cómo entrar correctamente, cómo entregarles esa confianza para que puedan sentirse en un lugar seguro, en un lugar libre, donde verdaderamente no se sientan juzgados completamente, sino que verdaderamente puedan experimentar la misericordia de Dios. Porque cuando tú experimentas la misericordia de Dios y cuando tú experimentas el amor de Dios, algo tiene que cambiar dentro de ti, algo tiene que cambiar en tu interior cuando tú empiezas a tener una experiencia con Dios. Y la experiencia más cercana que vamos a tener es a través de los hermanos que congregan, de nuestros pastores. Y yo quisiera preguntarle cómo podríamos acercarnos, cómo podríamos interactuar de mejor manera con aquellos jóvenes que vienen heridos del mundo. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Quiero esta pregunta compartirla contigo, mi hermano Luis Miguel. A veces el joven viene golpeado con diferentes dramas de vida. Yo siempre predico aquello. Todos tenemos un drama de vida. Todos, a nivel general. Todos venimos con heridas. Todos venimos de una familia o de un ámbito que ha sido menospreciado. Que no ha sido menospreciado de niño, tal vez de adolescente, tal vez joven. Ahora, ¿cómo llegas? Llegas con una sola palabra. Y es paternidad. ¿Cómo así? Paternidad espiritual. Antes de convertirte en un líder de ese joven, conviértete en padre. Ese joven nunca tuvo un padre, conviértete tú en su padre. Ese joven o es aquella señorita, aquella hermana, papá nunca la ha escuchado, escúchala tú. Conviértete en padre y cautivas ese corazón donde vayas. Si tú no te conviertes en su padre, por más que seas ejemplo, por más que trates de darle la palabra, la lectura, todo va a poder. Llega él en el proceso de paternidad espiritual. Pastor, ¿y esto aplica solo para los pastores o incluyendo a los hermanos y a los jóvenes, el convertirse en el padre espiritual de otro joven? Que es como que cuando tienes el pastorado, Dios te da el espíritu de paternidad. A veces un líder no va a tener aquello porque el líder siempre va a tener el espíritu del hermano mayor del hijo pródigo. O sea, a la primera que falle ese joven, no, pero pastor ya falló, ya no lo pongas. Pastor, mejor no, siéntalo, bótalo. Y eso los líderes, los hermanos, siempre van a tener eso. Y eso no es malo, es parte de todo, porque imagínate, si fuera demasiado malo, no hubiera estado en la cita de la parábola del hijo pródigo, pues no. Pero padre, ¿cómo le vas a dar todo este malcriado? Se ha gastado todo y encima fiesta. Y yo que estoy aquí no hago nada. Nunca me hace fiesta. Es parte de ello. José, todos sus hermanos le tenían envidia. Lo vendieron. Es un líder, un hermano en Cristo, a veces no va a tener ese espíritu de paternidad. Porque va a decir, bueno,
¿qué? ¿Cuánto va a ser? Anímate, hombre, ya, avanza. Pero un padre no. Un pastor siempre va a tener ese espíritu de paternidad. De decir, hijo, pasa, hijo, ¿por qué te portas así? ¿O por qué estás haciendo esto? ¿O por qué estás haciendo lo de aquello? Y poco a poco, con ese espíritu de paternidad, te vas ganando al joven. Y hablemos así, tú tienes una experiencia propia de ello. Comparte tu experiencia, hijo. Cómo tu pastor llegó a tu vida a través de Jesucristo. Porque no es el hombre el que te salva. Pero también no hay que ignorar que Dios nos usa como un instrumento. Y es Dios hablando a través de nosotros. Entonces, ¿cómo llegó ese espíritu de paternidad en ti? No es que tú lo tengas, sino cómo llegó tu pastor hacia tu vida. Porque queremos conocer, queremos saber. Estás haciendo preguntas y yo te hago una pregunta. No importa si hay una lágrima en tus ojos en este momento. Pero para un gran ministerio siempre hay un inicio. Y cuéntame tu inicio. A todos tu inicio. Bueno, es hermoso lo que hace el Espíritu Santo. Y primeramente quiero agradecer a Dios por poner un gran pastor en mi vida. Una gran persona. Alguien que me ha guiado y que quiero agradecerle, pues lo que he podido lograr ha sido gracias a sus consejos, a la paciencia que ha tenido conmigo, a todo el tiempo que ha dedicado a enseñarme, a escucharme, a aconsejarme. Y fue en un momento donde yo anhelaba ser usado por Dios, yo anhelaba buscar a Dios. Y había algo dentro de mí que yo decía, Señor, siento que aún me falta algo para poder ser libre completamente. Siento que aún falta algo que se quebrante, algo que se rompa dentro de mí, porque está haciendo que el fuego del Espíritu Santo está haciendo que lo que tú quieras hacer en mi vida simplemente no pueda surgir con libertad, no pueda desarrollarse completamente. Y entonces lo que yo hice o lo que yo decidí fue hacer un ayuno. Me inspiré como cuando estaba lecturando Daniel capítulo 10, cuando hizo un ayuno de 21 días y dice la palabra que el Señor le respondió. Y yo entonces dije, Señor, yo quiero hacer un ayuno de 21 días. Yo lo hacía de 12 de la noche a 1 de la tarde. Yo le dije, Señor, en esos 21 días, yo quiero que tú saques todo lo malo que hay en mí. Tú rompas todas las cadenas, todo lo que falte romperse en mi vida. Entonces, los días pasaron. Todo fue de gran bendición. Y exactamente en el día 21, el último día de mi ayuno, el Señor envió a mi pastor. Y el Señor mandó a mi pastor, estábamos aquí en la iglesia y empezamos a conversar temas, así como estamos conversando en este momento. Y justamente mi pastor me dijo y me tocó el tema acerca de cómo era la relación con nuestros padres, cómo se sentía tener un padre. Y empezó a hablarme acerca de la paternidad espiritual, que en ese momento no la comprendí completamente. Pero cuando mi pastor me empezó a compartir la palabra que Dios había puesto en su corazón, yo recordé la promesa que le había hecho al Señor, que le había dicho que rompa lo que faltaba romper en mi vida. Y entonces cuando mi pastor me dijo, yo quiero ser tu padre espiritual, fue como que algo se quebrantó dentro de mí. Y en ese momento yo pude sentir verdaderamente cómo el amor de Dios se reflejaba a través de la vida de mi pastor. Un amor diferente, un amor que nunca antes había podido experimentar, que tal vez en ese momento no se lo dije a mi pastor porque a veces soy muy reservado, pero verdaderamente algo pudo cambiar dentro de mí, algo pudo romperse en el momento que mi pastor ya no lo vi más como un pastor, sino lo empecé a ver como un padre espiritual que
fue algo que cambió y dio un giro completamente en mi vida, y lo que tenía que romperse finalmente se rompió y pude llegar a ser libre, tal como se lo había estado pidiendo al Señor. Fue una tarde de bendición. Dios llevó mi vida, trajo a la iglesia. Hablamos, conversamos, pero te hice una pregunta, Luis, en aquella tarde. Y te pregunté por papá. Y parte de ello me dijiste que no, que claro, él existía todo, pero nunca había sentido un calor de papá. Nunca había sentido una palabra, un abrazo. Tu vida estaba más alegría que tenías. Estaba vacía, faltaba algo. Me acuerdo que esa tarde Dios pone en mi corazón darte una palabra. Que Dios no puede llenar algo cuando ya lleno. Puede llenar un vaso hasta lleno. Y me dijiste, ¿de qué, pastor? De falta de perdón. Uno puede decir, yo he perdonado, pero el perdonar verdaderamente es quitarse el peso de culpa, el peso de enojo, ira, sentimiento. Hubo en esa tarde manifestación, bendición de parte de Dios. Pero yo siento que desde ahí se inició algo en ti. Y ahora ustedes dirán, no, pero ¿por qué, pastor? Antes Luis Miguel no era como ahora es. Antes Luis Miguel pensaba que todo era fácil, o que todo se lograba porque había suerte. Por suerte o por casualidad llegó. Hoy entiende que eso no es así. Hoy entiende que es paso a paso, pero firme con Dios. Pero cuéntanos de esa tarde, cuando sentado estabas, me levanté y te abracé. Cuéntame qué sentiste, porque los hermanos están. Bueno, en ese momento, cuando mi pastor me abrazó aquella tarde, yo sentí exactamente como la primera vez que el Espíritu Santo me bautizó, la primera vez que el Espíritu Santo me tocó. Y en ese momento no podía comprender, pero solo podía llorar y no dejar de llorar. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Ahora comprendo que se trataba de ese amor que la Biblia describe, ese amor que solamente puedes sentir cuando verdaderamente Dios entra completamente en tu corazón, cuando Dios puede llenar cada espacio, cada vacío que hay en el corazón de cada uno de nosotros, cuando aún no podemos entregarle, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón completamente al Señor y le decimos, Señor, lo que tenga que quitar, quítalo, entonces Él puede llenarlo. Y esa tarde fue de gran bendición, la verdad. O tenías en ese momento dos procesos, dos significados, dos conceptos de paternidad. Una paternidad que nunca estuvo en tu vida. Una paternidad donde tú has experimentado abandono. Y una paternidad espiritual que fue cercana. ¿Qué nos puedes decir de ello? De esos dos conceptos en tu vida propia.
Algo que quiero enfatizar es que no es que mi papá haya sido malo, sino que debido al trabajo, debido a las circunstancias, mi padre siempre estuvo para mí, digámoslo, económicamente. Mi padre siempre me apoyó en todo momento económicamente. Pero como muchas ocasiones, el dinero no va a llenar lo que el amor de un padre llena. Por eso, cuando, digámoslo así, tú tienes un padre que está para ti económicamente, pero en esos momentos cuando necesitas un abrazo, una palabra, un consejo, papá está ausente, verdaderamente se crea un vacío en tu corazón. Y cuando mi pastor me dijo aquella palabra y me dijo: yo quiero ser tu padre espiritual, en ese momento no lo comprendí completamente. En ese momento estaba un poco dudoso, estaba un poco como procesando todo lo que me estaba diciendo, porque no había podido experimentar los dos lados de la paternidad. Pero cuando empecé a caminar con mi pastor y a experimentar todo lo que el Señor me ha enseñado a través de mi pastor, pude comprender verdaderamente cómo la palabra nos describe que el concepto de Dios como Padre muchas veces se refleja a través de un Padre aquí en la tierra. Es el concepto más cercano que tenemos de Dios como Padre. Por eso tú, madre, padre que nos estás escuchando, eres el reflejo más cercano que tiene tu hijo de Dios como Padre aquí en la tierra. Así que como tú reflejes ese amor, es como ellos también van a experimentar el amor de Dios en sus vidas. Pero tienes una lágrima mágica en este momento en los ojos, Luis Miguel. Es que sí, pues estás... es emotivo todo lo que estamos hablando. Pero te digo algo. Y le digo algo a los hermanos míos que nos sintonizan. No es que su papá era malo. Y no hay papá malo. No todos y no todos nacen con un manual de cómo ser buenos padres. El trayecto, cuando se equivocan. Pero la idea es que si llega Cristo al corazón del hermano, del amigo, Dios enseña a amar verdaderamente a sus hijos. Hay algo que siempre dice mi padre, y es que Dios le enseñó a amarnos. Siempre predica y dice: no, yo aprendí a amar a mi esposa en Cristo. Yo aprendí a amar a mis hijos en Cristo. Porque el mundano, quiere expresar amor, pero hay un orgullo. Y a veces del mundano tú esperas un abrazo y no, pues hay un orgullo en él. Él lo ama, claro, a su hijo, a su esposa, pero el orgullo lo detiene. Y en el hijo crea un vacío. Y ese vacío es el que se... Cuando conversaba conmigo. Y por ello me levanté y lo abracé. Y le dije: yo quiero ser un padre. No lo entendió en ese momento. Pero compartiste una prédica, me acuerdo, 20 días después, en Nuevo Horizonte. Y compártenos de aquello, a ver, en esta preciosa mañana, compártenos aquello, de esa prédica que fue 20 días después. Sí, esa prédica se trataba acerca de la paternidad espiritual en sí. Yo había estado lecturando un libro que me gusta lecturar muchos libros, pero en ese tiempo justamente yo le estaba diciendo: Señor, ¿qué significa acerca de lo que mi pastor me comentó de la paternidad espiritual? Y justo había un libro con que decía en la portada: ¿qué es la paternidad espiritual? Yo dije: voy a lecturarlo para poder comprender un poco mejor qué significa. Y mientras iba leyendo el libro, mientras iba lecturando todo lo que decía ese libro, cada palabra que decía ese libro era todo exactamente lo que mi pastor me había estado diciendo, me había estado aconsejando, me había estado mostrando.
todo lo que mi pastor me había estado enseñando acerca de la paternidad espiritual era exactamente lo que decía ese libro. Y en ese momento yo decía, Señor, no sé, verdaderamente ahora comprendo lo que significa tener un padre espiritual, porque el libro decía que tener un padre espiritual no era igual a simplemente tener un pastor, porque cuando tú sabes que tienes un padre espiritual, tú dejas de ser siervo y tú también tomas la posición de hijo espiritual, que un hijo es el que apoya a su padre. Un hijo es el que tiene confianza con su padre, es el que puede hablar libremente, es el que puede expresarse con su padre. Un hijo cambia la mentalidad de siervo, porque el siervo simplemente hace las cosas, decía el libro, porque lo mandan, porque le dicen haz esto, haz lo otro, y si no lo haces crees que te van a castigar. Pero cuando tienes un espíritu de hijo, tú ya no lo haces porque te obligan, sino porque te nace, porque quieres estar cerca de tu padre, quieres ayudar a tu padre, quieres ayudar en lo que hay que hacer en la casa del Señor, quieres estar con Él en todo momento, quieres seguir aprendiendo, quieres seguir escuchándolo. Y cuando tú tienes un espíritu de hijo, algo cambia dentro de ti, porque tú dejas de ver a tu pastor simplemente como un jefe o como alguien que hay que obedecer, y empiezas a verlo como verdaderamente lo que es un padre espiritual que te va a ayudar, que va a estar contigo. Y cuando tú tomas esa posición de hijo, tu mentalidad también cambia. Fue de bendición en aquella noche el mensaje del Señor. Los hermanos, si entendieran aquello, diferente. Hay hermanos que sí lo entienden. Oh, mira, me pasa ahí. Y se muestran ante el problema en una confianza. ¿Qué me aconsejas? ¿Y qué debo hacer? ¿Y qué no debo hacer? Pero hay hermanos que no. Hermanos que dicen, no, yo lo soluciono. Voy a dar de enterar antes. Pero no tanto es dar a enterar, sino que hay cosas que tú puedes manejarlo, sí. Pero hay cosas en la vida que tú no lo vas a poder manejar carnalmente, sino que lo vas a manejar espiritualmente. Ahora, y si eres una persona que, claro, lee su Biblia todo, pero no conoce mucho de Dios, ahí es donde vas a necesitar una persona que esté constantemente en la palabra, que tenga un consejo espiritual. El hermano te puede aconsejar, sí, pero aún a veces el hermano te puede dar un consejo muy libre. ¿Tienes problemas con tu marido? Déjalo. ¿Tienes problemas con tu esposa? Déjala. Pero a un nivel pastoral no, pues es muy diferente. Uno ya te observa en ese momento como un hijo, como una hija. Y uno va a llegar con un consejo espiritual. Mira, hija, mira, hijo, los problemas del hogar son así. Uno pasa cosas, circunstancias. Pero nada sacas con separarte. Lo que Dios unió, ya el hombre no lo puede hacer. Date un tiempo, pero vuélvete a tu esposo. Vuélvete a tu esposo. Él te ama, ella te ama. Tal vez el orgullo no deja que la persona exprese su amor. Problemas así, dando un pequeño ejemplo hipotético, ¿no? Y en el del joven, ¿no? Hay jóvenes que vienen con cólera, enojados, ¿no? Mi mamá me dice, pero son tus padres, hijo. En la Biblia dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sí, pero me parece injusto que mi papá me diga esto, mi mamá me diga. Pero todos pasamos por etapas en la vida. Todos. A nivel general, todos pasamos etapas. El niño, el adolescente, el joven, el adulto. Pero si el hermano creyente tuviera la confianza de ver a su pastor como un padre, otra sería la historia. Yo sí te digo eso, hermano Luis Miguel. Otra sería la historia.
¿Por qué? Porque a veces el creyente prefiere, no sé, escuchar a algún hermano, algún vecino, alguna vecina. Y claro, de hecho a veces te aconsejan bien, pero no todo siempre será así. A veces el hermano vas a encontrar también de mal humor y te va a decir, ay, ¿sabes qué? Déjalo ya, que se pierda. Vean, ¿no? Dios vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, ¿verdad? Así es, pastor, muy, muy cierto todo lo que dice. Y mientras estaba contando la experiencia, recordaba una experiencia que tuve cuando yo le preguntaba a usted acerca de cómo iba a saber cuándo estaba preparado para que Dios me use. Y muchas veces me decía, tu pastor te lo va a decir. Y yo en mi necedad decía, no, como mi pastor me va a estar diciendo cuándo puedo, cuándo no puedo predicar, o cuándo puedo, no puedo ser usado por Dios. Y en ese momento tuvo que llegar un profeta de afuera, un pastor de afuera, y yo le hice la misma pregunta que le hizo usted: ¿cómo puedo saber cuándo estoy listo para que Dios me use, para ser usado por Dios? Y él, de una manera muy amorosa, me dijo: escucha a tu pastor, sujétate a tu pastor, y tu pastor te va a decir cuándo estés preparado. Es que muchas veces nosotros esperamos que venga alguien de afuera, porque lo que dice nuestro pastor muchas veces no le tomamos importancia, porque decimos, lo dijo el pastor Renzo, lo dijo el pastor Santos, y muchas veces le tomamos poca importancia y esperamos que venga alguien de afuera, porque no, a ese Dios sí le revela, a ese Dios sí le muestra. Y muchas veces cometemos ese error que yo cometía también cuando estaba iniciando en los caminos del Señor. Es una equivocación que a nivel general todos cometen. Esperar al profeta de afuera para la palabra. Es que es muy cierto. Mi hermano Luis Miguel siempre me hacía esa pregunta: pastor, ¿cuándo yo ya me voy a sentir preparado? Que ya empezó mi ministerio. Y siempre le mencionaba, hijo, Dios me lo dirá. Dios me dirá cuándo. Pero no contento con ello, como toda persona, pues. Toda persona que... Es que el ser humano duda. Y la Biblia dice que la duda es como la ola del mar. Es inconstante. Un día va a estar contigo y un día va a estar, no sé, preguntando a otra persona. Y pasó eso. Bueno, Luis Miguel le preguntó a un profeta que llegó de afuera, de Ecuador. Estábamos en plena campaña y estábamos en plena celebración. Y mi hermano Luis Miguel me dice: pastor, preséntame al profeta. Ya, hijito, ya. Entonces, siervo, le digo, un manito líder de la iglesia. Ya, ¿qué tal? Y se puso a conversar Luis Miguel. Aunque, como te digo, como padre, tú sientes, yo en mi mente, en mi corazón decía: este muchacho le va a hacer la pregunta al siervo, le va a hacer la pregunta. Uno como padre conoce a sus hijos. Y yo pues luego vi que ya el profeta le dio la palabra. Luego vino bien triste. Y me dice: no, pastor, ese profeta me lo ha dicho así. ¿Qué te he dicho? Espere, porque será tu pastor el que te promueva. Pues, ¿qué más quieres? Nada, ya voy a esperar. Pero claro, son sus inicios de Luis Miguel. Y luego entendió que no es como uno quiere. Dios pone un ángel en una iglesia. El ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia es usado por Dios. Y Dios llega. Claro que cuando tú ves a un profeta de afuera te emocionas y dices, bueno. Y quieres estar ahí al costado del profeta. Pero el ángel del Señor, el ángel de la iglesia, es el que te va a promover. Él te conoce. Él sabe tu testimonio.
Aunque no al 100%, pero conoce. Conoce tu trayectoria, conoce tu dedicación, tu esmero. Y creo que es preciso aquello. Es preciso. Hermano Luis Miguel. Así es, pastor. Yo creo que es necesario pasar por esas experiencias. Te ayudan a madurar también y te ayudan a tener un testimonio que puedas contar y aconsejar a jóvenes que tal vez después vengan a preguntarte lo mismo que tú le preguntaste a aquel hombre de Dios. Y, pastor, yo he escuchado muchas veces que hay jóvenes que no pueden venir a la iglesia porque sus padres no se los permiten. Sus padres muchas veces les impiden o les complican que puedan venir a la iglesia y ellos están con el anhelo de poder asistir a una congregación, de poder conocer más acerca del Señor. ¿Qué podía aconsejarle a aquellos jóvenes? Hay varios aspectos en esa pregunta. La primera es ¿por qué? Y ese por qué trae muchos puntos. 1. Peligros. Peligros a la hora de la movilización, a la hora de venir a la iglesia, muy peligroso, muy lejos. Hablemos de ello. 2. Desconfianza. Y en desconfianza hacemos 2 cadenitas. La primera, desconfianza en el joven o en la señorita. Y otra, desconfianza en la gente, en el entorno, en lo peligroso que está la sociedad. ¿Quieres conocer más peligros? Entérate todos los días en Enfoque Informativo. El mundo está lleno de peligros. Ahora, tercero, hay padres que no comparten muy bien la fe en Jesucristo. Piensan que es cambiarse de costumbre. Ellos son católicos y tienen que nacer, crecer y morir católicos. Es otro aspecto. Cuarto, el joven quiere venir a la iglesia, pero a veces también es desordenado en casa, no ayuda, no colabora con las tareas del hogar. Entonces papá dice: ¿cómo te vas a ir a la iglesia y no ayudas en nada? No quieres mover ni una cuchara ni un tenedor, pero sí a las 7 de la noche quieres decirme ir a la iglesia. Entonces, en esos aspectos hay mucho. Porque si es porque el hijo no obedece, aún el padre lo ve como que medio desordenadito, el padre desconfía, dice: no, pero el muchacho me dice que se va a ir a la iglesia, y si se irá a la iglesia, ponte que se vaya por ahí. Bueno, sí, mujercita, hay mujeres que también, bueno, jovencitas que y jóvenes que no, que son más centradas. Pero igual, o sea, si aquel joven no hace nada en la casa, pero pretende venir a la iglesia como una salida, el papá pues va a decir: no, es por un aspecto. Y es por desconfianza de la sociedad. Peligros. En sí, Luis Miguel, este mundo está perdido. Este mundo está con mucha violencia. Ahora, si es mujercita, es cuidarla. Porque, imagínate, se viene, vamos a decirlo así, se viene a pie. No solamente acá, sino en diferente lugar. Porque hoy no te salvas así, estés en una urbanización, en un centro, ¿no? La violencia está en todo el mundo. Entonces vas sola a un lugar, no conoces en aquel lugar, no conoces, no sabes. Ese es el asunto. El papá evalúa también todo ello, porque el papá no simplemente dice todo, a todo dice ya. No, el papá primero evalúa. ¿Y dónde te vas? ¿Y con quién te vas? Pero hija, te vas a ir sola. No, un amigo me va a venir a ver. No, pero eso no me cuadra. ¿Cómo que un amigo te va a venir a ver? No, papá, una amiga.
Pero primero me ha dicho un amigo, ahora me dices una amiga. O sea, ¿qué puedo decir? Si tú deseas congregarte en algún lugar específico, no te deja, mamá no te deja, tienes que ganarte la confianza. Bueno, si es por parte de confianza, tienes que ganarte la confianza. Dejar de ser el pastorcito mentiroso. ¿A qué hablo del pastorcito mentiroso? De aquel pastorcito de ovejas que lo pusieron a cuidar unas ovejitas y dijo, voy a jugar con los vecinos. Viene el lobo, y todos venían con lanza, todo con su machete para el lobo y nada. Y el pastorcito mentiroso le causaba alegría, era una burla. Lo hizo como 3-4 veces, de ahí verdaderamente vino el lobo. Y él gritaba, el lobo, ya nadie le hacía caso. Es que en la boca del mentiroso, las palabras se vuelven confusas. Entonces, bueno, si es por parte de ganarse la confianza, gánatela, hijo. Gánate, hija, la confianza a los quehaceres. Es que también para que tu papá vea que hay un cambio, pues. Vas a venir a la iglesia simplemente porque no quieres escuchar a tu papá que grita todos los días. No, pues. Eso no lo veo bien. Pero, ¿qué pasa, pastor, si no sé, si es por el peligro? Mi papá es muy desconfiado, el peligro que hay, si me pasa algo, ¿quién se hace responsable? Claro, ahí es un aspecto muy delicado. Aquella hija tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque ponte que no obedezca y diga, no, los hermanos me están obligando a que yo vaya, o el pastor. Si pasa algo, la culpa el peso lo van a tomar hacia el pastor, hacia los hermanos. Y no, es mejor que aquel muchacho espere que la manera, el tiempo. Por eso te digo, el muchacho se desespera. Ahora, pastor, me gusta la iglesia, pero mi casa es demasiado lejos. Estamos saliendo todos los días en transmisión de Misión en Vivo. Y hoy, a través de la pandemia, hemos aprendido de que no estamos lejos, estamos conectados a través de esta transmisión, de estas aplicaciones de tecnología. Y estamos más cerca de ti, en este momento estamos ahí. Tu mamita que estás haciendo comidita, estamos ahí al costado tuyo, hablándote esta tarde acerca de la problemática de los jóvenes. Entonces, papá, mira, me gusta esta iglesia, quiero ir a esta iglesia, pero como tú dices, pues no, que el peligro y el miedo y todo ello, entonces yo lo voy a sintonizar. Entonces ellos empiezan a las 7, terminan a las 9, 9:30. En ese tiempo voy a estar ocupada. Entonces ingresas a tu cuarto y mira la transmisión y canta las alabanzas. Es como si estuvieras en el culto. Y das tu ofrenda también. Ay. Entonces participas del culto, hijo. Participas de ese momento de transformación, de adoración. Muy sabio consejo, pastor, en esta mañana para los jóvenes que aún pasan por aquella problemática de que papá o mamá desconfían de ellos. Pastor, y usted decía algo muy cierto cuando estábamos iniciando con este programa, y es que es más fácil que un pastor adopte el espíritu de paternidad que un hermano, que un líder o que un joven. Entonces, ¿qué podría aconsejarlo? ¿Cómo podrían acercarse los hermanos, los líderes, los jóvenes que no pueden optar por un espíritu de paternidad tan fácilmente? ¿Cómo podrían acercarse para poder conectar con los jóvenes que llegan a la iglesia? Lo que pasa, hijo, es que hay hermanos que sí van a tener un espíritu muy bondadoso, muy bueno, pero no hay nada como un padre. Y es que, hijo,
el líder tiene mentalidad de líder. El ministro, de ministro. Pero el pastor, una mentalidad. Ser pastor no es fácil. Y debes tener el llamado. Mientras no tengas ese llamado, podrán decir, ¿sabes qué? Te bautizamos, pastor. Te declaramos, pastor. Pero si no tienes ese espíritu de pastor, es por demás. O sea, siempre vas a tener tu talón de Aquiles, tu debilidad. Temprano hablábamos acerca de los asesoramientos, de los ensayos. Yo estoy a cargo de ello. Y a veces tengo paciencia. Una paciencia que se estira demasiado. Y aquella paciencia no la ves en un líder. Claro, la ves un momento, pero llega ya un tiempo en que el líder te dice, ya, ¿quieres? No, ya no hagamos esto. Pero es diferente. El pastor es más activo, más paciente, espera hasta lo último, como un padre. Como un padre espera hasta lo último, espera a su hijo que la vida es así. Entonces, claro, un hermano va a querer o a intentar, sí, pero no hay nada como el amor. No hay nada como el amor. Pero en el ámbito espiritual te amo. Pastor, y usted mencionaba una frase que me dejó meditando, la verdad, y quisiera que profundice un poco más en esa frase que una vez compartió conmigo, que era que el primer paso, no solo para ser usado por Dios, sino para ser verdaderamente libre, era perdonarnos a nosotros mismos. Quisiera que profundice, que nos comparta un poco más acerca de aquella frase. ¿Cómo fue que en su experiencia pudo entender completamente aquello? Perdonar lo imperdonable. Hay cosas en la vida que marcan tu tiempo, marcan tu era, marcan tu hogar, tu familia. Que aunque marcan el pasado, el presente y el futuro. Cuando tú perdonas lo imperdonable, estás haciendo ya ahí, estás soltándote de todo. Ya no cargas nada más. Ya no hay peso, ya no hay culpa, ya no hay resentimiento, no hay falta de perdón. Ya no cargas nada. Y quiero llevarlo a Jesús. Padre, perdona. No saben lo que. ¿Sabes que esa palabra no es solamente para el Nuevo Testamento? O sea, esa palabra no quedó ahí en la cruz. La palabra es hasta el día de hoy. Pero lo lamentable es que nosotros ya sabemos. Todos los días Cristo dice, Padre, perdónalos. Aunque ellos saben lo que hacen, perdónalos aún. Y si Dios muestra su amor de esa manera, ¿por qué nosotros también poder mostrar aquello con los demás? Pastor, ¿qué es perdonar lo imperdonable? Perdonar una infidelidad, perdonar un engaño, perdonar una mentira, perdonar algún abuso, perdonar, ¿qué más te puedo decir? Perdonar algo que te hizo daño, perdonar algo que
que te marcó tal vez en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud. Pero perdonarlo del todo, soltarlo. Que tú ya no te acuerdas de que no, mira, a mí me pasó esto y lo otro, y aún me duele. Eso no es perdonar. No, perdonar todo, soltar todo. Esa es la idea. Y te mencionaba, perdonar lo imperdonable es ello. Es aceptar, soltar, liberar ese peso que llevas en los hombros. Y vivir de ahora en adelante, bien, diferente. Si no perdona lo imperdonable, el enemigo siempre de eso se va a tomar. Y por más usado que seas por Dios, por más que hables lenguas, por más que profetices,
por más que liberes a la persona, creo que el primero que debería ser liberado es la persona que no ha perdonado, lo imperdona. Mi hermano. Así es, amado pastor. Qué gran bendición aquella enseñanza, perdonar lo imperdonable. Y ya para finalizar con la programación de esta mañana, díganos, ¿cómo es o cómo podríamos perdonarnos a nosotros mismos? Muchas veces escucho que mis hermanos, mis hermanas dicen, varón, me cuesta perdonarme a mí mismo. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo podemos hacer en ese momento? Son ataduras. Y a veces las ataduras tienen unos nudos. Muy difícil. Pero la Biblia dice que todo lo que desates aquí será desatado. ¿Sabes que eso en el fondo es una ayuda? Ponte a pensar, todo lo que tú desates aquí será desatado. Va a haber cosas que no vas a desatar porque no vas a tener la fuerza. Ahí en el cielo te van a orientar. Pero si hay decisión, todo lo que yo te puedo hablar, para poder desatar algo, se necesita decisión. Claro, si tú vas a perdonar una infidelidad, es decisión. Si tú vas a perdonar una mentira, es decisión. Si tú vas a perdonar un abandono, es decisión. O sea, si no te has decidido es por demás. Sí, lo vas a decir de boca para afuera, pero para cuando estás decidido, sí. Perdónalo, imperdonable. Ya, estoy. Tengo que seguir. Y es como cuando ya te toman ese tema, ¿no? Ya no te afecta, ya no nada y solamente avanzas. Avanzas a construir algo diferente, algo único. Claro, vas a tener cicatrices en la vida, sí, pero que ya no te van a afectar como una herida abierta. Porque a eso quiero llegar. Perdonar lo imperdonable es sanar una herida abierta que aún de esa herida destila sangre. La sangre produce dolor. ¿Qué le puedo decir a la persona? Si no hay decisión, no hay nada. Si hay decisión, hay todo. Si no hay iniciativa, no hay nada. Si hay todo. Que ha sido muy interesante esta mañana. Compartir y hablar de fe. Yo sé que Dios nos va a ayudar en este programa más adelante a poder debatir, tener dos puntos, dos opiniones, una que defienda una cosa y el otro que defienda. Bueno, a los amigos, a los hermanos les va a ayudar bastante en su fe. Y eso poco a poco ya lo estamos preparando para defender una parte y una contraparte de ello, ¿no? Así que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. He estado hoy con mi hermano Luis Miguel, compartiendo bendiciones de parte de Dios, compartiendo la fe. Y así poco a poco Dios irá haciendo la obra en nuestra vida. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes. Un abrazo de oso para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Cuídese, cuide su salud, cuide su mente y cuide su corazón. Así es, amados hermanos, esperamos que este programa haya sido de gran bendición para sus vidas, para cada uno de mis hermanos que nos han estado sintonizando. Bendiciones para nuestra hermanita líder Charo, para nuestra amada pastora Karina, que también